Hola, hemos dicho que el proyecto cartesiano consiste en encontrar un fundamento seguro, evidente y cierto sobre el que fundar el conocimiento. En su análisis, Descartes va a distinguir tres dimensiones de la realidad: la sustancia pensante, res cogitans, la sustancia infinita, res infinita, y la sustancia extensa o mundo, res extensa. En otro video he investigado el modo en que obtiene la certeza sobre la cosa pensante y la infinita. En este voy a desarrollar cuál, obvio, su investigación sobre la tercera sustancia. ¿Cuál? La sustancia extensa. Bueno, uno de los lugares donde lo desarrolla con más detención es en su influyente obra Principios de la Filosofía, escrito en 1644, 6 años antes de su muerte. Voy a dividir este video en tres partes. En un primer momento voy a revisar la estrategia cartesiana para demostrar la existencia del mundo. En un segundo momento, examinar cuál es la esencia de las cosas materiales, según Descartes, y luego qué es el movimiento y cuáles serían las leyes que lo rigen. Vamos con lo primero entonces. Revisemos cómo prueba la existencia del mundo. Descartes nos hace ver que si examinamos la idea clara y distinta de las cosas materiales, ella no se nos presenta como contradictoria. Por lo tanto, tiene posibilidad de existir. ¿Por qué? Bueno, porque según Descartes, Dios puede producir todo lo que concebimos, clara y distintamente, como no contradictorio. Sin embargo, no podemos ir más allá de esa posibilidad, ya que por más que examinemos la idea clara y distinta de las cosas materiales, no podemos deducir de ella la existencia efectiva de esas cosas. Pero además de posible, va a pensar Descartes, va a sostener que la existencia de las cosas materiales es también probable. ¿Por qué? Para convencerse de ello, basta con comparar una idea geométrica con una imagen geométrica. La idea de una figura de 1000 lados es igual de fácil de concebir que la idea de una figura de 3 lados. Pero, no sucede lo mismo con la imagen. ¿Por qué no? Bueno, la imagen de una figura de 1000 lados es mucho más difícil de formar que la figura de 3 lados. ¿Ya? Y, bueno, esta dificultad nos va a inducir a pensar que en la formación de la imagen interviene una realidad que no es el espíritu, la res cogitans, sino distinta de este. Y esa realidad tal vez sea el cuerpo, al que el espíritu está unido. De ahí que sea probable que existan los cuerpos. Ya, y además de posible y probable, va a pensar Descartes, la existencia de los cuerpos es también cierta. ¿Y cómo? Bueno, a esta certeza se llega a partir de ¿qué? De las sensaciones. El punto es que las sensaciones no ocurren a menudo sin nuestro consentimiento, e incluso contra él. Esto indica, según Descartes, que la causa de las sensaciones no puede ser el sujeto que las experimenta, claro, sino algo exterior a él. Y ese algo son precisamente los cuerpos. Y es que las sensaciones van acompañadas de una fuerte inclinación a creer que son producidas por los cuerpos. Y esa inclinación es veraz. ¿Por qué? Porque es natural. Y eso, bueno, si es natural, tiene su origen en el autor de la naturaleza. Y, bueno, ¿y quién es el autor de la naturaleza? Dios, que, según Descartes, no nos puede engañar. En consecuencia, no queda más remedio que afirmar como cierto que los cuerpos existen. Y para llegar a esa certeza indispensable, que hace Descartes, acude a la veracidad divina, que es de esta manera una pieza clave en su sistema. Ya, vamos con lo segundo entonces. Con lo dicho, Descartes habría demostrado que los cuerpos existen. Pero ahora falta preguntarse, bueno, ¿y cuál es su esencia? Ya, ¿y cómo podemos descubrir eso? Para averiguarlo, hay que empezar por señalar todas las propiedades que convienen a las cosas materiales: dureza, fluidez, movimiento, figura, divisibilidad, impenetrabilidad y extensión. Entre esas propiedades vemos que unas acompañan siempre a la materia, ¿cuáles? Figura, divisibilidad, impenetrabilidad y extensión, mientras que otras no, ¿cuáles? Dureza, fluidez y movimiento, porque es cuerpo blando, sólido y en reposo. Bueno, y por eso ninguna de estas últimas puede constituir su esencia. Esta hay que buscarla entre las primeras. Concretamente hay que asignarle a aquella de la que las otras dependen. ¿Cuál es? ¿Va a pensar Descartes? Bueno, va a considerar que es la extensión, porque esta no supone a las otras. Porque se puede pensar
No se puede pensar la figura divisibilidad y impenetrabilidad sin pensar la extensión, pero sí se puede pensar la extensión sin pensar en ellas. Por eso, va a ser la extensión la esencia de la materia, y es que solo ella puede concebirse con claridad y distinción respecto a las demás propiedades como esencia de la materia. Por extensión, entiende Descartes la longitud, la anchura y la profundidad de los cuerpos y por tanto quedan excluidas las cualidades que los clásicos llamaban sensibles propios y los modernos cualidades secundarias como color, olor, sabor, etc. Esas cualidades se ven ahora reducidas a meras impresiones subjetivas, dado que en los cuerpos no habría más que ciertas disposiciones a provocar en nosotros esas sensaciones de color, olor, sabor. Descartes piensa que esa conversión, ¿no?, del movimiento hay que buscarlo en el alma, porque son realidades psíquicas el color, olor y sabor. En fin, por lo que hay de más en las sensaciones es que son conscientes y la conciencia es cosa del alma, no del cuerpo. Por cierto, no existe en ese sentido un espacio allende a los cuerpos. Así Descartes va a asumir la postura del plenum aristotélico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, va a decir, entiendo el vacío por un tal espacio en el que no habría sustancia. Es evidente que no puede darse eso en el universo, ya que la extensión del espacio no difiere de la extensión del cuerpo. Espacio y cuerpo, va a asegurar Descartes, siguiendo que la tradición aristotélica, atención, solo se distinguen en nuestro pensamiento, pero no realmente. Así Descartes toma posición y se separa de algunos filósofos de su época, como Telesio, Campanella y Bruno, quienes apuntaron que el espacio siempre debe estar lleno de materia, es decir, un plenum. Pero de alguna manera van a pensar, está lleno, pero el espacio es algo independiente de esta. Bueno, y también se separa radicalmente de autores como Patrizzi y Gassendi, que respaldaron una noción más absolutista, que permitía considerar o pensar el espacio como totalmente vacío de materia. Bueno, Descartes, como vemos, rechaza esta idea antiaristotélica del espacio vacío. En esa línea equiparó la propiedad fundamental o esencia de lo material con la extensión espacial tridimensional. En consecuencia, no puede existir un espacio separado del cuerpo, ya que toda extensión espacial es simplemente un cuerpo, y rechaza la posibilidad de un vacío que no se extienda. Así, si por ejemplo Dios removiera toda la materia dentro de un vaso, si tu piscola quita todo, de un modo que no quedara nada, entonces ¿qué le pasaría al vaso? Se volverían inmediatamente contiguos los lados del vaso, pero no tras del movimiento, no es que se mueve, sino inmediatamente. Ahora bien, reducidos los cuerpos a extensión, bien puede decirse que el concepto cartesiano de cuerpo es un concepto geométrico y en consecuencia fácilmente cuantificable, cosa que no ocurría con la concepción aristotélica, para la que la esencia del cuerpo está constituido por materia, sí, pero también por forma, y la forma no se deja cuantificar. De esta manera, la materia puede ser estudiada a fondo sin que queden residuos oscuros u ocultos. De hecho, la extensión en longitud, anchura y profundidad, su división en partes y el número, tamaños, figuras, posiciones y movimientos de estas partes es todo lo que podemos concebir clara y distintamente en los cuerpos. Y, por tanto, ellos proporcionan todo el acervo conceptual de la física. Obviamente, el movimiento va a ser la única idea que la física cartesiana va a agregar a su geometría. Y así vamos con la tercera parte. Falta explicar qué es el movimiento y qué leyes lo rigen. Vamos por partes. ¿Qué es el movimiento según Descartes? Fijémonos en la definición que da, que es en términos puramente geométricos. Dice, el movimiento, como se entiende normalmente, no es más que la acción mediante la cual un cuerpo va de un lugar a otro. Es decir, movimiento lo restringe a términos exclusivamente translaticios. Ahora, fijémonos qué va a proponer la noción de relatividad del movimiento. Para Descartes, en ese sentido, no va a haber movimientos absolutos. Va a decir, pero si consideramos lo que debe entenderse por movimiento a la luz no del uso ordinario, sino de la verdad de la materia, podemos decir que es el transporte de una parte de la materia o de un cuerpo desde la vecindad de los cuerpos que están inmediatamente contiguos a él y se considera que están en reposo con la vecindad del otro. Claro, si el espacio se identifica con la extensión de los cuerpos, no habría espacio o lugares absolutos.
los movimientos siempre serían un cambio respecto a los otros cuerpos. Ok, ya, pero ¿qué es el cuerpo que se mueve? Claro, si lo definitorio de un cuerpo es su extensión, la pregunta es, bueno, ¿y cómo distinguir los otros cuerpos? ¿Cómo circunscribirlo de tal modo que podamos decir así como con propiedad, decir, ah, mira, ese cuerpo se movió? Si una mera extensión. Esto representa obviamente un problema muy complejo para Descartes, porque su propuesta, al ser una definición en términos puramente matemáticos, termina, como te imaginarás, deshaciendo la noción de cuerpo. Bueno, veamos qué nos dice. Va a continuar y aquí va a definir cuerpo, es decir, por un cuerpo o una parte de la materia entiendo todo lo que se transporta en conjunto, aunque este a su vez consista quizá en muchas partes que tienen otros movimientos. Así como yo y mi celular son un cuerpo. ¿Se dan cuenta lo cuestionable de esta definición? Bueno, y finalmente vemos que cuando se refiere al movimiento, Descartes se introduce en la tradición del ímpetus cuando añade, y digo que el movimiento está siempre en el móvil y no en el motor, y que es una propiedad, modus, de ella, y no una cosa que subsiste por sí misma, así como la forma es una propiedad de la cosa moldeada y el resto de la cosa en reposo. Si se separa de la tradición aristotélica. Ahora bien, dado que la materia como extensión es naturalmente inerte, va a ser Dios, según Descartes, quien le confiera la propiedad del movimiento a varias partes de ella, ¿sí? Da el puntapié inicial, el impulso, ¿no? De hecho, la división real de la materia en cuerpos distintos es simplemente una consecuencia de los diversos movimientos de las diferentes partes. Según Descartes, la inmutabilidad de Dios requiere que la cantidad de movimiento que confirió a las cosas materiales en la creación sea la misma para siempre. Hay una conservación de la energía. Para dar cuenta de esto, Descartes desarrolla el concepto de cantidad de movimiento que recibe en el cuerpo en movimiento y se transfiere de él a otro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando choca, ¿no? ¿De acuerdo con qué? Con reglas fijas. Descartes va a calcular la cantidad de movimiento de un cuerpo dado multiplicando su velocidad por su cantidad de materia. Pero, ojo, sin embargo, debemos poner atención a dos cuestiones fundamentales. Primero, si la extensión es el único atributo de la materia, la cantidad de materia solo puede medirse por su volumen. Ya, ¿por qué? Porque la esencia de la materia es la extensión. Bien, ya, ahí uno se preguntará, Andrés, bueno, si nos fijamos, para ser consistente, la física cartesiana no deja lugar para el concepto separado de masa. Ya, y bueno, ¿cómo responder al hecho de que una bola de oro macizo cause mucho más daño al impactar que una de corcho, siendo que son del mismo tamaño y se mueven con la misma velocidad? ¿Cómo? El punto es que, si la materia coincide con la extensión, no habría intersticios vacíos en el corcho. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la respuesta de Descartes? Bueno, dice, si bien en la bola de corcho hay intersticios llenos de materia, ya, bien, ok, sí, al igual que la de oro, estos no se desplazan con el resto cuando se mueve el corcho. Toma. Interesante, por lo menos interesante la respuesta. Tenemos que concederle que no es del todo absurda, ingeniosa al menos. Ya. Y el segundo punto, la segunda cuestión importante de la propuesta cartesiana es que cuando formula su noción de momentum, señala que es el producto de la cantidad de materia por la velocidad, pero más precisamente se refiere a rapidez, porque no tiene dirección, por lo que, en contraste con el momento clásico, la propuesta cartesiana es un escalar y no un vector. Así, el único principio de la física cartesiana que aún sobrevive es el principio de inercia. Un cuerpo en movimiento, si no está impedido, va a seguir moviéndose con la misma velocidad en la misma dirección. Aquí tenemos una tendencia universal que se podría pensar subyace la conservación del movimiento en un sistema de dos o más cuerpos que se impiden entre sí por colisión. Ahora bien, si la dirección es uno de los principales determinantes del movimiento persistente aportado por cada cuerpo en colisión, ¿por qué Descartes excluyó la dirección de su definición de cantidad de movimiento conservada en el sistema? ¿Se te ocurre cuál puede ser la razón? Bueno, aunque no lo creas, fue para salvar a Elsa, salvar la libertad. Él consideró que sería la glándula pineal la que entregaría la cantidad de movimiento y la res cogitans que la dirección.
La verdad es que no es una manera muy económica de salvar la libertad, pero bueno, según Descartes, la mente humana es capaz de modificar, no dice cómo, la dirección del movimiento de las partículas pequeñas en la glándula pineal, aunque no puede alterar su cantidad de movimiento. Esto va a asegurar que el comportamiento de una persona pueda depender de su libre albedrío. Esto no sería posible, va a pensar Descartes, si la cantidad de inalterable movimiento fuera un vector en lugar de un escalar. En resumen, la esencia de los cuerpos es la extensión. Y la cantidad de movimiento que representa un escalar es constante en el universo y habría sido infundida por Dios en el momento de la creación. Ya, ¿y cuáles son las leyes del movimiento? El movimiento se encuentra regido por 3 leyes fundamentales. 1. La ley de inercia, según la cual todas las cosas permanecen en el estado en que se encuentran mientras nada las cambie. O sea, ningún cuerpo que esté en reposo empieza a moverse por sí mismo, ni ningún cuerpo que esté en movimiento deja de moverse por sí mismo. Segundo, la ley de la simplicidad del movimiento, según la cual todo cuerpo en movimiento tiende a continuar ese movimiento en línea recta, porque el movimiento rectilíneo es el movimiento original del cual derivan los demás por su encuentro con otros cuerpos. Siente el choque. Tercero, ley de conservación de la misma cantidad de movimiento, según la cual cuando un cuerpo choca con otro, el movimiento no se pierde, sino que su cantidad permanece constante porque es transferida. Descartes lo enuncia así, dice, de acuerdo con la tercera ley de la naturaleza, si un cuerpo en movimiento choca con otro más fuerte que él, no pierde nada de su movimiento, sencillamente se transfiere. Es importante destacar que Descartes reduce el movimiento simplemente al traslaticio, y este siempre se da por contacto, porque la cantidad de movimiento en el universo es limitada, y por tanto, algo entra en movimiento solo cuando le es transferida por contacto una determinada cantidad de movimiento. Si nos fijamos, estas 3 leyes no hacen sino traslucir la inmutabilidad de Dios, es decir, se manifiestan en que las cosas tienden a permanecer en el mismo estado, a mantener la misma orientación rectilínea y conservar la misma cantidad de movimiento. Como vemos, la física cartesiana depende de Dios, concretamente de su inmutabilidad. En ese sentido, debemos decir que la física cartesiana se sigue de premisas metafísicas claras. Recordemos esa famosa comparación que hace Descartes, ¿no?, de la filosofía como un árbol, ¿no?, en que las metafísicas son las raíces y la física el tronco. Bueno, por último, es necesario agregar que esa materia en movimiento se encuentra excluida de toda finalidad. Hoy, en materias físicas o naturales, entrañaría una tremenda arrogancia, va a pensar Descartes, querer hacerse de los fines de Dios. ¿Por qué? Sencillamente por nuestra finitud, pues. Y va a concluir Descartes, basta esta sola razón para persuadirme de que todas esas causas que suelen sacarse del fin de nada valen en el ámbito de las cosas físicas o naturales. Toma. Después de esto, se comprende que Descartes sea tachado de mecanicista, doctrina según la cual todos los fenómenos de la naturaleza se explican en virtud de la extensión y movimiento, como si se tratase de una máquina. Y esta explicación es aplicable no solo a los seres inertes, sino también a los vivos, de modo que para explicar la vida vegetativa y la sensitiva, no se necesita echar mano de un alma vegetativa o sensitiva, sino que bastaría con acudir a la materia y movimiento. Las plantas, los animales y el cuerpo humano no son sino máquinas más o menos complejas, esto es, autómatas. No se admite más alma que la racional, la res extensa, res cogitans, creada por Dios. Naturalmente que se podrían agregar más cuestiones sobre la res extensa cartesiana, pero baste con lo dicho para reconocer los aspectos centrales del pensamiento de este muy, pero muy influyente filósofo francés, al cual Isaac Newton le va a preparar un librito, Los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. Pero eso lo vemos en otro video. Muchas gracias.